un país tan avanzado como Islandia, con todas las políticas y donde ellos consideran la brecha entre hombres y mujeres como un delito, está penado en su código penal, no están exentos, como te contaba más temprano, no están exentos de esta cultura, que es una cultura global, patriarca, del capitalismo, donde existen, es un país donde tiene tasa 0,02 en los últimos 50 años de crímenes violentos, pero sí existen determinadas agresiones hacia la mujer. ¿Qué tipo de agresiones sufre la mujer en Islandia? Por lo general, insisto, es un país que tiene 350.000 habitantes, es una isla muy pequeña, nosotros somos 40 millones. Entonces, las agresiones que por lo general sufren las mujeres siempre se dan dentro del seno familiar y no existe una real estadística respecto de esto. Lo que sí no existe, como te decía, son los crímenes violentos. Incluso las mujeres que demandan o que denuncian haber sido agredidas alguna vez de alguna forma sexual o que tenga que ver con violencia de género, no hay estadísticas, no hay un número de estadísticas que explique, digamos, que hay violencia extrema en estos casos. Por lo general son, si bien todo tipo de violencia de género es violencia, por lo general son casos donde no pasa a mayores, por llamarlo de alguna manera. ¿En qué radica este hecho? Sabemos, hay una decisión estatal en este sentido, pero también hubo un movimiento cultural y social muy fuerte para exigir esta igualdad. ¿Podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres? Podemos hablar de una igualdad de hombres y mujeres, o por lo menos del país más igualitario en términos de la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto que no es perfecta y por supuesto que no existe, pero ha ocupado por los últimos 10 años en el ranking de países el puesto número 1 en igualdad entre hombres y mujeres. Islandia, si bien muchos estudios lo adjudican a la cultura, es un país donde en el año 1975, el 24 de octubre, muchas de estas organizaciones con las cuales algunas me contacté realizaron la primera huelga masiva de mujeres. Nosotros esta vez fue la primera vez y el año pasado que experimentamos un paro de mujeres, pero esto fue, te estoy hablando de la década del 70. Donde el paro específicamente reclamaba dos cosas, o tenía dos ejes centrales, que era la igualdad salarial, el reconocimiento de la crianza de los hijos en igualdad de hombres y mujeres, y la participación política. O sea, el movimiento feminista en Islandia tiene muchos años, el movimiento feminista en el mundo también, pero el caso único en Islandia es que en tan solo una década y media lo que fue un movimiento y una protesta se pudo traducir y cristalizar en políticas de Estado. Entonces, como te decía más temprano, la igualdad que existe es en términos económicos, es en términos políticos, de hecho en Islandia el 53% de los funcionarios estatales son mujeres, eso es una tasa bastante irreal en el resto del mundo. A su vez también las licencias por paternidad o maternidad son compartidas, porque el rol de la crianza de los hijos se adjudica a la pareja, si existe una pareja, y si no al núcleo familiar. Por ejemplo, a través de este movimiento feminista, claramente existe un movimiento feminista muy grande, pero por otro lado hay un Estado que escucha, siempre. Como te decía, la licencia es de 3 meses para quien ocupa el rol de madre, 3 meses para quien ocupa, digo quien ocupa porque no es necesariamente es el padre o la madre, para quien ocupa el rol de padre, y 3 meses donde si es una pareja heterosexual, deciden si lo quieren repartir entre ellos, también si es una pareja igualitaria, o donde siempre puede ocupar ese lugar un abuelo, abuela o tío. O sea, el cuidado de los niños no se le adjudica solo a las mujeres, sino que no solo a la pareja cuando hay pareja, sino el Estado se hace cargo. Todos los puestos de trabajo, tanto de empresas públicas como de agencias públicas como privadas, el Estado se hace cargo del cuidado de esos niños para que sus padres trabajen. ¿Y qué pasa con los rangos salariales? De hecho, hay un registro, o sea, todas las empresas privadas, así como todas las agencias del Estado, tienen el deber de blanquear los salarios entre hombres y mujeres. Y si el Estado o la justicia islandesa ve que no existe, está, como te decía hoy, está penado, o sea, es una pena, es un delito, está dentro del Código Civil y del Código Penal islandés, la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué saben en Islandia sobre Argentina? Sabés que me sorprendí mucho porque cuando estuve allá es un pueblo muy culto y ellos reivindican mucho nuestras políticas de género. Vos decís, wow. De hecho, la ley que nosotros tenemos, la ley de identidad de género, es una ley pionera en el mundo y Islandia, si bien
no tiene tiene una ley de identidad de género, pero es muy diferente a la nuestra. El Estado también se hace cargo del tratamiento, pero no es como la igualdad entre varones y mujeres, sino que tiene otros matices donde consideran que nuestra ley es superior. Saben mucho de nosotros y cuando yo decía, bueno, nosotros tenemos... Yo no soy partidaria de que todo otro país es mejor. Por supuesto que no. Es un contexto, nosotros somos latinos, tenemos otras características. Pero lo que ellos nos decían es que no solo nosotros tenemos que aprender de ellos, sino que ellos tienen mucho que aprender de nosotros. Y la verdad que eso fue una satisfacción muy grande. ¿Qué cosas crees vos qué manifestaron ellos que tienen que aprender de Argentina? Pregunta complicada. No, en realidad el pueblo, como te decía hoy, teniendo en cuenta que el pueblo islandés es un pueblo muy presente en la calle, de hecho la igualdad salarial, no solo entre hombres y mujeres, sino los derechos del trabajador, todo es porque el pueblo está muy presente. En ese sentido, siempre miran a las manifestaciones argentinas, vieron los gritos de Ni Una Menos como algo totalmente impresionante. Ellos dicen, no es que tenemos que aprender, sino que ambos pueblos debemos alimentar nuestras ganas de manifestar por más derechos. Qué bueno. ¿Qué crees vos que tiene que pasar para que definitivamente se produzca el cambio cultural que se está necesitando? Han sido muy contundentes las marchas, el Ni Una Menos ha marcado, incluso ha dejado una marca histórica. No obstante ello, las mujeres siguen muriendo a manos de hombres violentos. ¿Qué crees vos que tiene que suceder? ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar y de qué manera se puede generar el cambio que se necesita? Bien, ahí no solo de mano de hombres violentos, sino de mano de un sistema, de un sistema económico, político, y social y cultural que hace que las mujeres suframos, ¿no?, todo este tipo de violentaciones. Yo creo que el caso de Micaela generó una empatía que antes no habíamos visto y me parece que, o sea, lamentablemente tiene que haber una Micaela para que mucha gente salga por primera vez a apoyar el Ni Una Menos, pero como te decía, si nosotros hacemos una comparación con el pueblo islandés, que yo insisto no es comparable, pues las realidades son distintas, necesitamos que la sociedad esté reclamando en la calle. Porque, como te decía, ellos son 350.000 y para que exista igualdad salarial hubo 120.000 mujeres en la calle. O sea, nosotros somos 40 millones, lo que necesitamos es una sociedad mucho más presente para hacer que un Estado esté dispuesto a escuchar. ¿Cómo sentís vos que está Argentina en comparación a otros países, pero de nuestra región? En cuanto a legislación y acciones de Estado. Bien, Argentina en los últimos años elevó, digamos, sus niveles comparativamente respecto a otros países en cuanto a lo que era el cuidado integral de las mujeres y las políticas de género. En el último tiempo esto se ha revertido, de hecho muchos programas que intentaban hacer esa escucha que el Estado tenía que hacer por parte de las organizaciones que protegen los derechos de la mujer, muchos de esos programas se han dado de baja. Me parece que hoy está muy difícil que el Estado que tenemos hoy por hoy, de hecho, tome cartas en el asunto respecto de esto. Yo creo que, si bien es responsabilidad del Estado garantizar todos los derechos de los seres humanos, no solo los derechos de la mujer para que nos dejen de matar y de violar, sino también que necesitamos una sociedad muchísimo más presente. Porque justamente hoy tenemos un Estado que no nos escucha tanto. Entonces necesitamos una sociedad muchísimo más presente, que Micaela, que a su vez ella era una militante por el Ni Una Menos, que lo que nos deje Micaela, más allá de todo el dolor, es que salgamos más y el cambio cultural no se da de un día para el otro, es un proceso y ese proceso solamente es posible si la sociedad está presente. ¿Compartís la idea de que el caso Micaela generó una gran conmoción y un movimiento de gente que sí salió a la calle a reclamar por esta situación, a instancias de que es una joven de clase media, estudiante, hija de profesionales, y la sensación de muchos, o la sensación de buena parte de la clase media, que es la que tiene las herramientas para reclamar, sintió que lo que le pasó a Micaela le puede pasar a cualquiera de nuestras hijas? Sí, lo comparto. Como te decía, por un lado, lamento que tenga que existir una Micaela para que mucha parte de la sociedad que, te digo, nunca se manifestó Ni Una Menos y de hecho criticaba y miraba con muy malos ojos todas las manifestaciones que tienen que ver desde el encuentro de la mujer, la lucha por el Ni Una Menos. Me parece que el caso de Micaela, no solo por ser de clase media, sino por ser una persona socialmente tan activa y tan comprometida, hizo que se visibilice
y que genera esta cuestión empática, que en muchos otros casos, cuando hablamos de chicas que no eran un ejemplo, digamos, que no eran deportistas, que no eran estudiantes, que no eran militantes, sino que estamos hablando por ahí de, no sé, me acuerdo, se me viene a la mente el caso Melina, donde todos cuestionaban la vida de la víctima y no de la... Nada como una nini, ¿no? Exacto. Le caían encima porque ella ni estudiaba ni trabajaba. Bueno, y creo que Micaela tenía muy en claro eso. La cuestión de la lucha por el Ni Una Menos, por el Vivas Nos Queremos, la lucha feminista, que si bien el término feminista es un término que genera mucho ruido, hoy por hoy que nosotros todos los que somos feministas y formamos parte de organizaciones como la que estoy yo, la colectiva, tenemos que salir a explicar que en realidad no somos vándalas ni asesinas, sino que en realidad lo que estamos haciendo es gritando hace mucho tiempo esto que le pasó a Mica y que Mica era una de esas personas. Entonces comparto y espero que esto no quede solo en la semana pasada y en la que viene, sino que esto se transforme en un compromiso real por parte de la sociedad, para que realmente el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos no sea un cartel, sino que sea realmente una lucha y una toma de conciencia.